¿Alguna vez has pensado que quizá hay oraciones que no alcanzan el trono de Dios, no porque Él no escuche, sino porque nosotros no nos hemos presentado con reverencia? Hoy quiero hablarte como un padre habla a sus hijos en la fe, con ternura y verdad. Imagínate esto: estás en tu cama, cansado, murmurando palabras hacia el cielo, entre sueños, con el corazón distraído y el cuerpo sin ninguna señal de entrega. Y ahora piensa en esto: ¿crees que esa postura honra al Dios del universo? ¿Has considerado que tal vez esa manera de orar esté frenando bendiciones que el Señor quiere derramar sobre ti? Lo que vamos a compartir hoy no es una opinión, es una verdad que ha sido olvidada por generaciones. Es hora de volver al corazón de la oración, al respeto, al temor santo, a la conciencia de que cuando oramos entramos en la presencia del Rey de Reyes. Muchos hermanos y hermanas oran en la cama, con el cuerpo tendido y el alma ausente. Y yo te pregunto, ¿es esa la imagen de alguien que busca con todo su ser al Señor? Porque la palabra no solo nos instruye sobre qué decir, sino también sobre cómo presentarnos. Puede parecer un detalle, pero en lo espiritual, los detalles revelan la intención del corazón. Hoy vamos a redescubrir una llave que puede abrir puertas que llevaban años cerradas. Vamos a hablar del cuerpo como instrumento de adoración, de la postura como expresión de reverencia. Porque a veces el cielo espera más que palabras desde una almohada. Espera un corazón que se rinde también con el cuerpo. ¿Has sentido que oras pero no hay respuesta? Que clamas pero el cielo parece en silencio. Quizás ha llegado el momento de mirar más allá de las palabras y examinar cómo nos estamos presentando. Este mensaje no es como otros. Es una invitación del Espíritu Santo a volver a lo esencial, a la devoción verdadera. Hoy vamos a caminar juntos por la palabra y vamos a ver que no es lo mismo orar en cualquier postura que hacerlo con reverencia. Al final de este estudio comprenderás por qué esto importa tanto y cómo cambiar algo aparentemente pequeño puede alinear tu corazón con la voluntad de Dios. Tópico 1. Jesús en Getsemaní. El cuerpo también ora. En el monte de los olivos, bajo la sombra de la noche y el peso del sacrificio que se acercaba, nuestro Salvador se retiró a un lugar llamado Getsemaní. Y allí, en la soledad más profunda, nos dejó una enseñanza viva. No fue solo lo que oró, sino cómo lo hizo, lo que debemos considerar. En Mateo 26, versículo 39, la palabra dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Te has detenido a meditar por qué el Hijo de Dios en su hora más angustiosa no se recostó? ¿Por qué no buscó el alivio de una posición cómoda? Porque su cuerpo reflejaba el clamor de su alma. Dolor, rendición, entrega total. Jesús se postró, no se acostó, no cerró los ojos como quien busca descanso. Se inclinó con el rostro en tierra, dejando que su postura hablara por él. Y esta es la advertencia que debemos tomar en serio, porque muchas veces oramos acostados, no como un acto de fe, sino por costumbre, por comodidad, por cansancio. Y sí, Dios ve el corazón, pero la postura de nuestro cuerpo también revela lo que hay en ese corazón. No se trata de una regla religiosa, se trata de una expresión de respeto, de humildad, de entrega. Jesús no solo es nuestro Salvador, Él es nuestro ejemplo. Y si en el momento más difícil de su vida eligió postrarse, ¿qué nos dice eso sobre cómo debemos nosotros acercarnos al Padre? Así que hoy, querido hermano, querida hermana, abre tu corazón. Tal vez esta enseñanza sea la que transforme tu vida de oración para siempre. Porque cuando el cuerpo también ora, cuando hay reverencia en la postura, hay poder
en el Espíritu. Continuamos. Y cuando observamos cómo se arrodilló el Salvador en Getsemaní, entendemos que hay momentos en los que no basta con hablar. Hay ocasiones en las que el cuerpo debe unirse al clamor del alma, en una entrega que va más allá de las palabras, porque hay posturas que predican sin decir una sola frase. Déjame preguntarte algo con el corazón en la mano. ¿Cuándo fue la última vez que te postraste rostro en tierra ante el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que tu cuerpo manifestó desesperación santa, gratitud verdadera o reverencia profunda como una respuesta silenciosa a la grandeza del Dios que adoramos? Tal vez llevas tiempo clamando por algo, tal vez has sentido que el cielo guarda silencio. Pero ¿y si no es silencio, sino espera? ¿Y si el cielo está esperando ver en ti un cambio de postura, no solo espiritual, sino también física? Porque no hay nada de malo en orar desde la cama cuando el cuerpo está agotado o enfermo. Nuestro Dios es compasivo y conoce nuestras fuerzas. El verdadero problema aparece cuando la comodidad sustituye a la reverencia, cuando el hábito de orar recostados nos roba la intensidad y la intención, y así lo que debía ser un encuentro sagrado se transforma en un murmullo entre sueños. En Getsemaní, Jesús nos mostró que hay batallas que no se enfrentan de pie, sino de rodillas, que hay lágrimas que purifican y sudor que santifica, porque cuando el alma tiembla, el cuerpo también debería temblar. Tal vez tú estás en tu propio Getsemaní hoy. Estás atravesando un momento en el que solo Dios puede sostenerte. Estás esperando una respuesta divina y este mensaje no llegó a ti por casualidad. Es el susurro del Espíritu que te dice: ora como Jesús oró. No te entregues solo con palabras, sino con todo tu ser. Hay puertas que solo se abren cuando salimos de nuestra zona de confort. Cuando apagas la luz, no para dormir, sino para rendirte. Cuando te presentas como sacrificio vivo ante el altar invisible del cielo. Cada vez que doblas las rodillas, aunque nadie lo sepa, el cielo lo nota. El infierno tiembla porque sabe que un hijo de Dios ha dejado de jugar con su fe y ha comenzado a luchar. Este momento en Getsemaní no fue un símbolo vacío, fue una rendición total. Y tú estás dispuesto a rendirte de esa manera. Pregúntatelo con sinceridad. ¿Refleja mi cuerpo la profundidad de mi fe? ¿Mi postura en la oración honra realmente al Dios que invoco? No estamos hablando de legalismo. No se trata de normas impuestas. Es un llamado del Espíritu a volver a lo sagrado. Porque aunque la reverencia nace en el corazón, se expresa también en el cuerpo. Y cuando esa expresión se apaga, algo se enfría por dentro. Jesús nos dejó el ejemplo. No solo enseñó con palabras, sino con gestos. Y uno de ellos fue arrodillarse, postrarse, humillarse. ¿Estás dispuesto a seguir ese ejemplo? Hoy puede ser el comienzo de una nueva vida de oración, más profunda, más entregada, más viva. Que incluso en lo secreto, cuando nadie te vea, tú decidas seguir al Maestro y orar como Él oró, con todo tu corazón, con toda tu mente y sí, también con todo tu cuerpo, porque hay una unción que solo se activa cuando lo espiritual y lo físico caminan en unidad. Tópico 2. Postrarse no es costumbre, es lenguaje del alma rendida. Y ahora escúchame bien, porque esto es algo que a menudo pasamos por alto. ¿Te has detenido alguna vez a contar cuántos hombres y mujeres de Dios a lo largo de la Biblia se postraron ante Él? No fue casualidad, fue un lenguaje sagrado, fue reverencia, fue adoración que nacía de un corazón quebrantado. Desde el principio hasta el final de las Escrituras encontramos que la oración verdadera no solo involucra el alma, sino también el cuerpo.
Porque el cuerpo también puede someterse, el cuerpo también puede adorar. Abraham se postró, Moisés cayó rostro en tierra, Elías, Daniel, David, Isaías, todos ellos en momentos decisivos se humillaron físicamente ante el Señor. ¿Crees que fue por costumbre? No. Fue porque comprendían que ante la majestad de Dios, la única respuesta adecuada era postrarse. En Éxodo 34:8, después de que el Señor se manifestó con gloria indescriptible, Moisés se apresuró a inclinarse hasta el suelo y adoró. No fue un acto pensado, fue un reflejo del alma que reconocía la santidad. Hoy vivimos tiempos distintos. En una cultura que todo lo vuelve superficial, también hemos hecho de la oración algo ligero. Ya no es común arrodillarse. Ya no se inclina el rostro al piso. Ahora muchos oran recostados entre notificaciones, como si hablar con Dios fuera parte de una rutina nocturna. Pero dime algo, ¿te imaginas a Moisés haciendo eso? ¿Te imaginas a Daniel acostado mientras Babilonia ardía en batallas espirituales? La Biblia dice en Daniel 6:10 que a pesar del decreto, él se arrodillaba 3 veces al día y oraba como lo hacía antes. No se escondió, no se echó, no murmuró acostado, se arrodilló, porque él sabía que esa postura era un acto profético, una declaración de fidelidad. ¿Lo ves? La reverencia no es una costumbre antigua, es una señal del alma viva. Y te digo algo más: cuando el cuerpo se rinde, el espíritu se afina. Cuando nos humillamos físicamente, nuestra alma se alinea con el cielo. No es superstición, es conexión, es obediencia. Ahora bien, si orar acostado se ha vuelto tu norma, ¿no será que algo se ha apagado? ¿No será que has perdido de vista la grandeza de aquel que te escucha? Porque nadie se postra ante alguien a quien no honra. Nadie dobla rodillas ante alguien a quien no teme reverentemente. Y si nuestro cuerpo ya no lo hace, puede que nuestro espíritu también se esté endureciendo. La Escritura no te condena por orar en la cama, pero sí te llama a orar con reverencia, con entrega, con conciencia de aquel ante quien estás. Porque cuando la oración es ligera, el enemigo se siente tranquilo. Pero cuando un hijo de Dios cae de rodillas, algo se mueve en el cielo y el infierno lo sabe. Y cuando un alma se dobla con fe, los cielos no permanecen en silencio. Cuando un rostro se inclina con reverencia, el fuego del Espíritu Santo comienza a arder. Porque ese acto visible de postrarse no es una simple postura física, es el reflejo de un corazón que se rinde. El Señor no pasa por alto esa señal. Como está escrito en Isaías 66, versículo 2, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Tiembla tu alma cuando escuchas su voz? ¿Tus rodillas se doblan cuando hablas con tu Creador? ¿Tu corazón se inclina de verdad ante el Señor? Hermanos y hermanas, ha llegado la hora de despertar del letargo espiritual. Es tiempo de reconocer que algo se nos ha escapado, que hemos llegado a orar con ligereza, con prisa, sin conciencia. Pero hoy el Señor nos llama a recobrar el poder de la reverencia, no como imposición, sino como un acto de amor, de honra, de entrega total a aquel que lo merece todo. Si tienes fuerzas para luchar en tus días, también tienes fuerza para arrodillarte en adoración. Si encuentras tiempo para hablar con tantos, no podrás detenerte y hablar con quien te sostiene con su gracia. Y si alguna vez caíste de rodillas por angustia, ¿por qué no hacerlo ahora por gratitud? Ese rincón en tu casa, esa habitación callada, puede ser un lugar santo. Allí donde oras puede levantarse un altar invisible. Si decides acercarte al Padre con reverencia, con entrega, no es porque Él necesite ver tu postura, sino porque tú necesitas recordar quién es Él.
Y cuando esa verdad invade tu interior, ya no volverás a orar recostado sin intención, ni a dirigirte a Dios como si fuera uno más. Tu cuerpo se volverá instrumento de adoración y tu vida espiritual recobrará el brillo que el tiempo quizá ha opacado, porque el cielo oye tu oración, pero también observa tu entrega. Tópico 3. ¿Qué dice tu postura sobre el estado de tu corazón ante Dios? Cuando estás solo en tu habitación, cuando te dispones a orar, ¿cómo es tu actitud? ¿Te presentas ante el Señor como quien entra a la presencia del Rey de Reyes? Porque aunque los hombres vean lo de afuera y el Señor mire el corazón, tu cuerpo no se queda callado. La forma en que te presentas habla también. Tu postura revela la fe que hay dentro. La palabra dice en Mateo 12, versículo 34, de la abundancia del corazón habla la boca, pero también habla la mirada, el gesto, el modo en que oramos. ¿Nunca te has preguntado por qué Jesús no oraba caminando entre la multitud? ¿Por qué en Getsemaní cayó de rodillas y sudó como gotas de sangre? Porque el cuerpo responde al clamor del alma. Porque hay batallas que no se pueden pelear de pie. Y si el Hijo de Dios se postró en tierra para clamar, ¿cómo no lo haremos nosotros? ¿Cómo hemos llegado a pensar que podemos hablar con el Altísimo recostados, distraídos, como si estuviéramos marcando un número más en la agenda? Tal vez hemos olvidado ante quién estamos. La postura no es algo menor, es un espejo del respeto, de la humildad, de la convicción interior, porque nadie se arrodilla ante lo que no respeta, nadie inclina el rostro ante lo que no cree sagrado, nadie se postra ante quien no reconoce como su Señor. La Biblia está llena de escenas que nos abren los ojos. En 2 Crónicas 7, versículo 3, cuando descendió fuego del cielo y la gloria del Señor llenó el templo, el pueblo entero cayó rostro en tierra sobre el pavimento. Adoraron y alabaron al Señor diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. ¿Puedes imaginarlo? Multitudes postradas, no aplaudiendo ni danzando, sino cayendo en reverencia, porque su alma no podía permanecer erguida ante tanta gloria. Y esto se repite en las Escrituras. Isaías, al ver el trono del Señor, no exclamó con ligereza, no dijo, ¡qué belleza! No, dijo, ¡ay de mí que soy hombre muerto! Porque comprendió su indignidad frente a tanta santidad. Aunque el texto no lo diga explícito, por la cultura hebrea sabemos que quien se reconocía pecador se postraba en tierra. Y tú, amado hermano, ¿cuándo fue la última vez que tu cuerpo expresó el dolor de tu arrepentimiento? ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste no para pedir, sino solo para adorar? ¿Cuándo fue la última vez que tus lágrimas cayeron de gratitud? Muchos oran acostados, no por cansancio, sino por costumbre. Pero detrás de esa rutina puede haber una pérdida de sensibilidad. No lo digo para juzgar. Lo digo porque cuando el corazón está encendido, el cuerpo responde. Cuando el alma toca el cielo, el cuerpo se rinde. Mira en el Nuevo Testamento, cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, sus padres se postran. Cuando los discípulos ven al Señor resucitado, lo adoran inclinados. Cuando Esteban ve la gloria antes de morir apedreado, cae de rodillas y clama. ¿Ves el patrón? El cuerpo también ora, el cuerpo también adora, el cuerpo también proclama. Cuando leemos las cartas de Pablo, descubrimos algo que conmueve el alma. En Efesios capítulo 3, versículo 14, él declara, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No lo hacía por protocolo, no buscaba ser visto ni recibir elogios. Pablo se arrodillaba porque su espíritu necesitaba que su cuerpo se doblegara ante la majestad de Dios.
Hay algo que sucede cuando los creyentes se arrodillan. El alma se dispone con más facilidad a rendirse. El orgullo empieza a ceder. El ego se calla. ¿Te has detenido a pensar en lo que Apocalipsis 7:11 nos muestra? Dice la palabra que todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Si en el cielo no hay mancha de pecado ni sombra de orgullo, ¿por qué se postran? Porque reconocen por la eternidad quién es el Señor. Porque la verdadera adoración no necesita estar de pie ni sentirse cómoda, necesita autenticidad, necesita reverencia. Ahora permíteme invitarte a imaginar algo. Y si cada mañana, antes de mirar tu teléfono, antes de salir al mundo, te arrodillaras un solo minuto y dijeras: Señor, aquí estoy, gracias, guíame hoy. Y si al final del día, antes de entregarte al descanso, doblaras tus rodillas y dijeras: gracias por sostenerme, me rindo otra vez a ti, ¿crees que tu vida espiritual permanecería igual? ¿Crees que tu fe no se encendería con más fuerza? ¿Crees que tu alma no se fortalecería al ver que hasta tu cuerpo comienza a rendirse? La palabra dice que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, y un templo se honra, se cuida, se respeta. No te estoy hablando de ritos vacíos ni de legalismos, te hablo de una intimidad verdadera, de una reverencia que también se expresa con el cuerpo. Como dice Romanos 12:1, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que examina tu postura, pero no solo la de tu cuerpo, examina la del alma, porque si tu cuerpo se arrodilla, pero tu corazón permanece altivo, de nada sirve. Pero si ambos, cuerpo y espíritu, se inclinan con humildad, entonces serás un adorador en espíritu y en verdad, y esa adoración no será ignorada por el cielo. Tópico 4. El respeto transforma la oración en adoración. ¿Te ha pasado alguna vez que algunas oraciones suenan frías, vacías, casi mecánicas, mientras otras te atraviesan el alma y te hacen llorar como un niño? ¿Qué marca la diferencia? La respuesta es el respeto, esa actitud del corazón que convierte la oración en un acto sagrado. Porque cuando oras con respeto, ya no solo hablas, estás adorando. Y la adoración no comienza con una melodía, ni necesita una banda sonora celestial. Comienza con reverencia, con un corazón que reconoce ante quién está. El respeto es la base de toda relación verdadera con Dios. Y cuando falta, no importa cuán elocuentes sean tus palabras, tu oración no será más que ruido vacío. Jesús fue claro en Juan 4:24 cuando dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Este pasaje, aunque tantas veces repetido, guarda una clave poderosa. La adoración no es solo emoción sincera, es integridad de actitud. Y eso incluye el respeto en cada gesto, en cada palabra, incluso en cada silencio. Muchos oran acostados, mirando el celular, entre suspiros de cansancio, como si hablaran con cualquier amigo. Pero Dios no es un amigo cualquiera. Él es el alfa y la omega. Es el que sostiene el universo con su palabra. Es el que te dio aliento esta mañana. ¿Cómo no honrarlo? Cuando Moisés se encontró con Dios en la zarza ardiente, lo primero que escuchó no fue un plan de acción, fue un llamado al respeto. Éxodo 3:5 dice: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dios no comenzó hablando de milagros ni de estrategias, comenzó hablando del terreno sagrado. Y Moisés, criado como príncipe, no argumentó, no puso excusas, se inclinó,
se descalzó, se rindió. Ese gesto de quitarse los zapatos habla de más que los pies. Es despojarse del orgullo, de la prisa, de las costumbres vacías. Es reconocer que donde está Dios no es un lugar cualquiera. Y nosotros nos descalzamos al orar o entramos como si nada. Daniel, el profeta, no era un creyente superficial y sin embargo oraba 3 veces al día de rodillas, con su rostro hacia Jerusalén, como lo narra Daniel 6:10. ¿Por qué? Porque entendía que la reverencia mantiene viva la llama de la fe. Sabía que orar no es simplemente pedir, es rendirse. Y eso muchos lo han olvidado. La oración no es un trámite, es un acto de adoración. Y adorar es reconocer quién es Él y quién soy yo. No estamos al mismo nivel. Él es santo, Él es eterno, Él es glorioso. Cuando Salomón dedicó el templo, no oró con ligereza. Dice Primero Reyes 8:54 que al concluir su oración se levantó de estar de rodillas ante el altar del Señor, con las manos extendidas al cielo. ¿Por qué un rey tan poderoso se arrodillaría? Porque ante el Rey de Reyes toda corona cae, todo poder humano se doblega. El respeto se manifiesta también en nuestras palabras. ¿Le hablas a Dios como si fuera un compañero o como si fuera tu Señor? Tu lenguaje muestra reverencia, humildad, admiración. Porque muchas veces, sin notarlo, hablamos con una familiaridad que roza la irreverencia. Y no se trata de miedo servil, sino de tener conciencia de su grandeza. David, aquel que agradó al corazón de Dios, decía en el Salmo 138:2: adoraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. ¿Por qué hacia el templo? Porque representaba la presencia santa de Dios. Porque no se adoraba en cualquier dirección ni de cualquier forma. Así también tú y yo, cuando venimos a orar, debemos recordar delante de quién estamos. Y hacerlo con un corazón que entiende que la oración no es una rutina, sino un momento para rendirse con todo lo que somos. Amados hermanos y hermanas, qué bendición es recordar que aunque no tengamos un templo de mármol como el de Salomón, sí poseemos algo aún más sagrado: nuestros cuerpos, que han sido hechos templo del Espíritu Santo. Aleluya. Pero yo les pregunto con todo mi corazón, ¿acaso tratamos ese templo con la reverencia que merece cuando nos presentamos en oración? ¿O hemos caído en la trampa de convertir la oración en rutina, en algo que hacemos con prisa, medio dormidos, distraídos? El Señor no se agrada de oraciones lanzadas al aire sin respeto, pero se deleita en el corazón que se acerca con temor reverente. Porque cuando oramos así, con respeto genuino, honramos al Dios Altísimo, y Él lo ha prometido. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Así lo dice la palabra en 1 Samuel 2:30. Es promesa y es advertencia. Si tu oración nace de un corazón que honra al Señor, tu voz será escuchada. Aún nuestro Salvador, Jesucristo, al enseñar a orar, no comenzó con una petición, sino con adoración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Qué hermosa manera de comenzar, no pidiendo, sino exaltando, reconociendo la santidad de aquel ante quien nos presentamos. Cuando comprendemos eso, nuestra vida de oración se transforma. Ya no oramos por costumbre, sino con un anhelo ardiente. Ya no hablamos a toda prisa, sino con cuidado. Ya no llegamos como si nada, sino con el corazón inclinado. Porque entendemos que el respeto transforma nuestras palabras en ofrendas vivas. Y entonces sucede lo glorioso. La oración se convierte en adoración
y la adoración abre las puertas del cielo. Ya no es solo que tú hablas con Dios, es que Él se manifiesta, se hace presente en tu cuarto, en tu alma, en tu jornada. Donde hay honra, hay presencia divina. No necesitas fórmulas, no necesitas rituales, solo necesitas un corazón reverente, un alma que diga: Señor, aquí estoy, no merezco estar delante de ti, pero vengo en humildad. Te respeto, te reconozco, te amo. Ese respeto no se limita al momento de arrodillarse, se expresa también en obediencia, porque uno puede estar de rodillas y al mismo tiempo rebelde en su interior. Pero el respeto verdadero nace del alma y se manifiesta en tus actos, en cómo vives, en cómo tratas a otros, en lo que dejas entrar por tus ojos, en lo que sale de tu boca. Así que la próxima vez que vayas a orar, no lo hagas con prisa ni por costumbre. Detente, respira profundo, recuerda ante quién estás. Deja que ese respeto sagrado dé forma a cada palabra, porque entonces tu oración ya no será rutina, sino adoración viva, y Dios estará allí sonriendo, escuchándote. Tópico 5. El Espíritu Santo intercede cuando no sabes qué orar. Hay momentos, mis queridos hermanos, en que las palabras se nos escapan. Días en que el dolor es tan profundo, la confusión tan espesa, que orar parece imposible. Abres la boca y no sale nada. Miras al cielo y no sabes por dónde empezar. Te arrodillas y el silencio pesa más que cualquier frase que podrías decir. ¿Te ha sucedido? ¿Has sentido esa angustia muda que no te deja hablar con Dios? Entonces necesitas abrazar esta verdad gloriosa. El Espíritu Santo intercede por ti cuando no sabes cómo orar. No estás solo, incluso cuando tus pensamientos están nublados, cuando tu lengua tropieza, cuando tu corazón está hecho trizas. El Espíritu de Dios ora por ti. No es poesía, es promesa. Lo dice Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gloria a Dios. Cuando tú no sabes qué decir, Él sí sabe. Cuando no sabes cómo clamar, Él ya está clamando. Sus gemidos no se pueden expresar con palabras humanas. Son más profundos que cualquier discurso, porque hay oraciones que no salen de la boca, sino del alma. Y esas súplicas, hermanos, el cielo las escucha. Esta verdad quita el peso de la oración perfecta. Nos libera del temor a equivocarnos al hablar con Dios. Porque incluso cuando tu oración es torpe, quebrada, sin forma, el Espíritu está allí, tomando tu dolor y presentándolo al Padre en intercesión divina. Y hay más. El versículo 27 de Romanos 8 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esto quiere decir que el Espíritu Santo no solo ora por ti, sino que lo hace según la voluntad perfecta de Dios. Aleluya. Cuando tú estás confundido, Él no lo está. Cuando no sabes si clamar por sanidad o por fortaleza, por justicia o por misericordia, Él ya está orando lo correcto. No de manera vaga, sino con la precisión celestial de aquel que conoce tu corazón y el del Padre. ¡Qué consuelo tan profundo! No necesitas tener todas las respuestas para acercarte a Dios. Solo necesitas presentarte con tus cargas, con tu caos, con tu silencio, y dejar que el Espíritu haga lo que tú no puedes. Hay un ejemplo precioso en las Escrituras. Ana, la madre del profeta Samuel. En 1 Samuel 1, ella estaba tan angustiada que ni podía orar con palabras. Solo movía los labios, lloraba, se desahogaba en silencio, tanto que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Pero ¿qué ocurrió? Dios la escuchó.
porque su oración no fue solo de boca, fue del alma, y así es como el Espíritu Santo ora por ti. Lleva tu clamor al trono mismo de la gracia, y en ese silencio sagrado Él no solo intercede, también consuela, también abraza, también calma. Te recuerda que no estás huérfano, porque Jesús lo prometió en Juan 14, versículos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. No estás solo en tu crisis, no estás abandonado en tu sequedad. El Espíritu permanece, aun cuando no puedes levantar la voz. ¿Y sabes por qué? Porque te ama. Ha sido enviado como tu ayudador. Esa palabra griega parácletos significa el que está a tu lado para ayudarte, defenderte, interceder por ti. El Espíritu Santo es tu defensor celestial, tu traductor del alma, tu compañero fiel en el valle oscuro. Muchos piensan que Dios solo escucha oraciones largas, pulidas, teológicas, pero las Escrituras están llenas de oraciones sencillas, crudas, espontáneas y efectivas. Pedro no hizo un discurso cuando se hundía en el mar, solo gritó: Señor, sálvame. Y Jesús lo tomó de la mano al instante. ¿Por qué? Porque la oración no se mide por su elocuencia, sino por su sinceridad. Así es contigo. Si solo puedes decir ayúdame, dilo. Si solo puedes llorar, llora. Si solo puedes respirar, hazlo delante de Dios. Porque mientras tú gimes, el Espíritu Santo está elevando una oración sin error, con propósito eterno. Y no solo intercede cuando estás quebrado, también cuando estás confundido, cuando enfrentas decisiones, cuando luchas con la tentación, cuando estás cansado de seguir. Él no se detiene, su amor tampoco. Además, el Espíritu también te enseña a orar. No solo ora por ti, ora contigo, te guía, te impulsa, te da palabras, te recuerda promesas, te inspira a clamar con fe. Efesios 6:18 lo afirma: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Eso significa dejar que sea el Espíritu quien dirija tu oración, no desde tu lógica, sino desde su sabiduría, no desde tu miedo, sino desde su poder, porque cuando oras en el Espíritu, tocas lo eterno. Entonces, querido hermano, la próxima vez que te sientas vacío, sin fuerzas, sin palabras en la boca ni aliento en el alma, no te alejes del lugar secreto, no huyas de la presencia de Dios. Ven tal como estás, aunque sea en silencio, aunque tus ojos estén llenos de lágrimas, aunque solo puedas soltar un suspiro, acércate, porque aun cuando tú no logras pronunciar una sola palabra, el Espíritu de Dios está allí, intercediendo por ti, con gemidos que el cielo entiende mejor que cualquier idioma humano. Él es tu voz cuando la tuya se apaga. Él es tu fortaleza cuando ya no tienes fuerzas. Él es el vínculo que permanece intacto entre tu alma abatida y el trono del Padre. Así de profundo es su amor, así de fiel su compromiso contigo. Y cuando te aferras a esa verdad, los silencios dejan de asustarte, porque sabes que aún la oración más débil puede estremecer el cielo, si es el Espíritu Santo quien la está llevando en tus manos. Así que no te inquietes si no sabes qué decir. Solo preséntate, ábrele tu corazón al Señor, deja que el Espíritu haga en ti lo que tú no puedes hacer solo, porque cuando ya no salen palabras de tu boca, Él está hablando por ti. Tópico 6. El cuerpo es templo. ¿Cómo refleja la postura del cuerpo la actitud del alma? Muchas veces nos preocupamos por lo que sentimos, lo que pensamos, lo que creemos, pero olvidamos que también estamos hechos de cuerpo, y lo que hacemos con él también habla, no solo en cuestiones de salud o de moral, sino también en la manera en que nos acercamos a Dios.
¿Alguna vez has considerado que tu postura física al orar también es parte de tu adoración? La Biblia lo dice con claridad. En 1 Corintios 6, versículo 19, leemos: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Esto significa que nuestro cuerpo fue creado no solo para servir, sino también para honrar. Y cuando oramos, nuestro cuerpo también participa. Arrodillarse, inclinar la cabeza, levantar las manos. No son gestos vacíos, son expresiones del corazón, son maneras en que decimos sin palabras: Señor, me rindo, te honro, estoy aquí por completo. Cuando te postras, estás entregando algo más que tus pensamientos. Estás rindiendo tu cuerpo, y eso agrada al Señor, porque Él no se detiene en lo que decimos. Él ve cómo lo decimos, con qué intención, con qué actitud. Ahora, cuando nos volvemos cómodos o indiferentes, cuando oramos acostados sin razón médica, solo por costumbre o comodidad, estamos diciendo más de lo que creemos. Tal vez nuestros labios dicen: te amo, Señor, pero nuestro cuerpo está diciendo: no me importa lo suficiente como para moverme. Y aunque Dios no nos juzga por una postura en sí, sí examina la sinceridad detrás de ella. Y muchas veces nuestra forma de presentarnos revela si hay honra o hay negligencia. Piensa por un momento, cuando oras echado, sin energía, sin enfoque, ¿qué mensaje estás enviando? Señor, hablar contigo no es tan importante como para levantarme. Aunque no lo digas, tu cuerpo lo está susurrando. Pero si miras la Escritura, verás que los que se encontraban con Dios no se quedaban indiferentes, temblaban, se arrodillaban, se postraban con el rostro en tierra. ¿Por qué? Porque sabían ante quién estaban. Mira Daniasa, dan esto anilarines. En Daniel 6, versículo 10, leemos que aunque su vida corría peligro, seguía orando 3 veces al día, de rodillas. Él no negociaba con su cuerpo, lo ponía al servicio de su fe. Y Jesús mismo, en Getsemaní, se postró rostro en tierra para orar. Mateo 26:39 dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. El Hijo de Dios orando con el cuerpo en total entrega. ¿Qué nos enseña esto? Que el cuerpo también forma parte del sacrificio espiritual. Que hay momentos donde no basta con pensar o consentir. Hay que doblar rodillas, hay que levantar manos, hay que mostrar con gestos lo que arde en el alma. No estamos hablando de rituales vacíos. Hablamos de coherencia, de integridad entre lo que creemos y lo que hacemos. Porque Dios nos creó íntegros, espíritu, alma y cuerpo, y todo en nosotros debe alabarle. La postura física no solo refleja el estado del corazón, también lo moldea. Cuando oras acostado, con sueño, tu mente divaga. Pero cuando te arrodillas, cuando te postras, cuando levantas las manos, algo se despierta en ti, porque el cuerpo activa el alma. Y la reverencia exterior despierta reverencia interior. Hay algo sagrado en eso. Por eso el Salmo 134, versículo 2, dice: alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Y el Salmo 63, 4 añade: en tu nombre alzaré mis manos. Es decir, no oramos solo con palabras, oramos con todo el ser, con cada fibra del cuerpo. Y claro, si por enfermedad o edad no puedes arrodillarte, el Señor lo entiende. Él no mira solo lo externo, mira el corazón. Pero si puedes, hazlo, porque eso también es honra. Rezar acostado por costumbre, mientras el cuerpo está en reposo y la mente dispersa, nos lleva a oraciones sin profundidad, sin poder, sin conexión. A veces sentimos que nuestras palabras no llegan al cielo porque no salen del corazón.
¿Qué podemos hacer? Involucra todo tu ser. Ora con el cuerpo. Arrodíllate al despertar. Camina mientras intercedes. Levanta las manos al adorar. Inclina tu rostro en señal de rendición. Haz de tu cuerpo un instrumento de alabanza. Romanos 12:1 lo dice así: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese sacrificio no es solo de conducta, es de presencia. Es decirle al Señor: aquí estoy, no solo mi alma, no solo mis pensamientos, aquí está mi cuerpo también. Cuando lo haces así, algo cambia. La oración se vuelve más profunda, más real, más poderosa, porque ahora espíritu, alma y cuerpo están alineados, buscando lo mismo, la presencia de Dios. Y entonces tu habitación se vuelve altar, tus rodillas un testimonio, tu aliento una oración, y todo en ti empieza a decir: aquí estoy, Señor, todo tuyo, hablemos. Tópico 7. Las oraciones fervientes y su relación con la postura. 1. Una oración ferviente no se mide por lo larga que es, ni por lo elegante de sus palabras. La oración ferviente es fuego en el pecho, clamor que nace del alma, urgencia que no puede callarse. Es aquella que rompe el silencio con sinceridad, que sacude los cielos por su intensidad. Y esa clase de oración no puede hacerse con el cuerpo en modo descanso. No puede brotar desde la pereza, porque la pasión del alma necesita también la participación del cuerpo. Santiago 5:16 nos lo recuerda. La oración eficaz del justo puede mucho. Y otras traducciones lo dicen aún más claro. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Ese fervor no es un detalle menor, es el alma entregándose por completo, y el cuerpo, si puede, debe acompañar. Porque cuando todo tu ser ora, entonces el cielo escucha con atención. Queridos hermanos y hermanas, cuando hablamos de una oración que llega al trono de Dios, no podemos dejar fuera el fuego interior que la sostiene. No me refiero a palabras bonitas, ni a repeticiones sin sentido. Estoy hablando de ese clamor del alma que no se conforma con la rutina. Y ese clamor, cuando es real, no deja al cuerpo indiferente. El fervor verdadero se manifiesta no desde la comodidad, sino desde la urgencia del espíritu. Por eso, cuando un creyente está verdaderamente quebrantado, no lo vas a encontrar tirado en la cama, murmurando frases mientras revisa su teléfono. Lo verás de rodillas, con los ojos humedecidos, con las manos elevadas, con la voz entrecortada, porque su cuerpo entero está respondiendo al grito de su alma. Así oraban los hombres y mujeres de Dios en la Escritura. Así lo hizo Ana, la madre de Samuel. En 1 Samuel 1, versículos 10 y 11, encontramos que ella, con un corazón profundamente herido, oró a Jehová y lloró abundantemente. Y más adelante, en el versículo 13, se nos dice que solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. ¿Qué intensidad llevaba su oración que parecía fuera de sí? Esa es la clase de oración que toca el cielo. Aunque su voz no se escuchaba, su cuerpo entero gritaba. ¿Puedes comparar eso con una oración hecha desde la cama, en la oscuridad, sin siquiera mover los labios? ¿Dónde está ahí el fuego? ¿Dónde está la reverencia? ¿Cómo esperar respuestas de una oración sin alma? El fervor espiritual exige una entrega total, no a medias. Nuestro Salvador lo demostró en carne propia. En Lucas 22:44, la palabra dice que estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre. No era una oración mecánica, era una entrega completa. Su cuerpo reflejaba lo que su alma vivía. Él no solo pensaba en el Padre, lo buscaba con toda su fuerza,
arrodillado, sudando, llorando, clamando. Eso es fervor, eso es guerra espiritual. Y sí, el cuerpo forma parte de esa batalla. Algunos dicen, yo oro en mi mente, y está bien. Pero si tu cuerpo está pasivo, relajado, sin intención, lo más probable es que tu oración también lo esté. No puedes esperar que tu espíritu arda si tu carne está dormida. Lo físico y lo espiritual están unidos. Por eso, cuando la Biblia habla de oración en momentos críticos, vemos gente que se postra, que se inclina, que se derrama en presencia de Dios, no por rito, sino por convicción. ¿Has intentado orar caminando, clamando en voz alta? ¿Te has arrodillado por media hora intercediendo por tus hijos? ¿Has llorado sin miedo al tiempo o al cansancio? Cuando lo haces, algo cambia. No estás orando con parte de ti, sino con todo tu ser. Y los grandes avivamientos comenzaron con ese tipo de oraciones, con hombres y mujeres que se despertaban de madrugada, que lloraban en los altares, que oraban con todo su cuerpo. Su oración no era un deber, era un fuego encendido por el Espíritu. El problema hoy es que muchos quieren la presencia de Dios sin moverse de su zona de confort. Quieren milagros sin clamor, liberación sin lágrimas, unción sin quebrantamiento. Pero el Espíritu Santo no responde a la inercia. Él responde al clamor del alma, al cuerpo que se rinde, a la voz que suplica. No te digo que sea pecado orar acostado, pero si es tu única manera y lo haces sin enfoque, sin pasión, sin entrega, tu oración pierde fuerza, porque no es solo lo que dices, es cómo lo dices, y tu cuerpo también habla. ¿Quieres oraciones que muevan el cielo? Entonces involucra todo tu ser. Arrodíllate, camina, levanta tus manos, llora si lo necesitas. Deja que tu cuerpo exprese lo que tu alma quiere decir, porque cuando el espíritu, el alma y el cuerpo se alinean, Dios responde con poder. Y recuerda, muchas veces, cuando más cuesta orar con el cuerpo, es cuando más lo necesitas. La carne se resiste, el cansancio te abraza, la mente se dispersa. Pero si vences eso y decides buscar a Dios con todo lo que eres, el cielo no se queda callado. Así que la próxima vez que vayas a orar, no te acuestes como quien va a dormir. No uses la oración como una excusa para relajarte. Entra al lugar secreto con reverencia, con fuego, con entrega. Que tu cuerpo sea un aliado del Espíritu. Que tu postura grite lo que hay en tu interior. Porque una oración ferviente, hecha con todo tu ser, lo puede cambiar todo. Ahora, si hay alguien que podría haber orado de cualquier forma, en cualquier postura, sin preocuparse por lo externo, ese era Jesús. Él era el Hijo de Dios, sin pecado, con autoridad, con acceso total al Padre. Y sin embargo, cuando lo vemos orando, lo encontramos apartado, arrodillado, postrado, clamando con el alma entera. Eso debe llevarnos a reflexionar. Si Jesús, siendo Dios encarnado, oraba con reverencia, ¿cuánto más nosotros debemos cuidar cómo nos presentamos delante de Él? En Lucas 5:16 leemos que Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. No lo hacía en medio del bullicio ni entre distracciones. Buscaba silencio, intimidad, conexión real. Y lo más impactante es su oración en Getsemaní. En Lucas 22, del 41 al 44, dice que se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Puedes imaginar ese momento? Jesús, el Hijo Eterno, de rodillas, en agonía, orando con toda su alma, con toda su fuerza, con todo su cuerpo. Ese es nuestro modelo. Así
debemos orar. Con fervor, con entrega, con reverencia, porque una oración hecha así no pasa desapercibida en el cielo. Queridos hermanos y hermanas, al abrir la palabra del Señor y detenernos en este pasaje tan profundo, somos testigos de algo que va más allá de una simple oración. Vemos al Hijo de Dios, Jesús, arrodillado, separado del bullicio, buscando un lugar a solas para derramar su alma delante del Padre. No lo vemos acostado ni distraído, sino en un estado de entrega total, tan intensa que su sudor se transformó en gotas de sangre. Esta no fue una oración ligera ni rutinaria, fue una súplica nacida del quebranto, del peso espiritual de la cruz que estaba por enfrentar. Jesús, sabiendo que se acercaba el momento más doloroso de su vida, no se entregó al descanso, ni repitió palabras vacías, sino que oró con el alma desnuda, con un fervor que estremecía incluso su cuerpo. No fue un caso aislado. La Escritura nos muestra una y otra vez a nuestro Salvador retirándose a orar en lo alto de los montes, de madrugada, solo, en silencio. Mateo 14, versículo 23 nos dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Jesús no tomaba la oración como un hábito sin vida. La valoraba, le daba prioridad, no la dejaba para cuando ya no podía más. Oraba con propósito, con intención, con un corazón despierto. En Hebreos 5:7 encontramos una joya que nos revela su actitud. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Amado hermano, ¿te das cuenta de lo que dice allí? Fue oído no solo por ser el Hijo, sino por su temor reverente. Reverencia no es otra cosa que reconocer con humildad quién es Dios. Es rendirse por completo, es postrarse, honrarle no solo con los labios, sino con el cuerpo, con la actitud, con todo el ser. Hoy muchos buscan respuestas del cielo sin esa reverencia. Anhelan la presencia del Espíritu Santo sin haber pasado por el altar del sacrificio. Quieren sentir a Dios, pero no se levantan del lecho. Oran acostados con la televisión encendida, el celular en la mano y la mente dispersa. ¿Es eso honrar al Señor? ¿Es eso buscarlo de verdad? Jesús, que no necesitaba aparentar espiritualidad, nos dio ejemplo de cómo debe ser nuestra relación con el Padre. No superficial, sino profunda, viva, ardiente. En Mateo 6, versículo 6 nos enseñó: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es la oración que agrada al Señor. No solo hablar, sino retirarse del ruido, cerrar la puerta al mundo, rendirse en cuerpo y alma. Porque cuando Jesús predicaba el reino, también se apartaba a orar, no por costumbre, sino porque sabía que necesitaba renovar su comunión con el Padre, y lo hacía de rodillas, vaciando su espíritu en oración. Ahora pregunto, si Jesús lo necesitaba, ¿cómo podemos nosotros pretender vivir sin hacerlo? Hoy, el Espíritu Santo quiere recordarte esto. Tu postura habla, tu cuerpo predica. Si oras con indiferencia, tu alma lo siente. Pero si te postras, si clamas, si lloras, si levantas tus manos al cielo, tu oración se transforma en incienso vivo. No digas que no tienes tiempo. Jesús estaba rodeado de multitudes. No digas que estás cansado. Él caminaba largas distancias. No digas que Dios entiende tu corazón, porque sí, Él lo entiende, pero también espera ser honrado con tu entrega total. Jesús no vino solo a enseñarnos con palabras, sino con ejemplo de vida. Para Él, orar no era un trámite, era un fuego sagrado.
Era el momento más íntimo con el Padre. Y ahora, después de haber compartido este mensaje contigo, quiero felicitarte. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado con atención, si has abierto tu corazón a esta enseñanza, quiero decirte que eres parte de un grupo especial. Son pocos los que perseveran hasta el final, pero tú lo has hecho. Has demostrado sed de Dios, deseo de crecer, hambre de una fe más profunda. No olvides esto: la manera en que oras refleja la manera en que caminas con Dios. Si buscas el silencio, si cierras la puerta al mundo, si te entregas de corazón, estás abriendo las compuertas del cielo. Este camino no es para los tibios, es para los que buscan a Dios con todo el corazón. Por eso, antes de que termine este mensaje, quiero invitarte a hacer algo muy especial. Si esta palabra ha tocado tu vida, deja un comentario. No tiene que ser largo, pero que sea honesto. Escribe: estoy dispuesto a orar con reverencia y a postrar mi corazón ante el Señor. Esa frase será tu testimonio, tu compromiso, tu declaración de fe. Y recuerda, no es ante los hombres que lo haces, sino ante Dios, que ve en lo secreto y recompensará en público. Comprométete, querido hermano, querida hermana, a llevar esta enseñanza a tu vida diaria con sinceridad. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si de alguna manera has sentido que el Señor te ha hablado hoy, te invito de todo corazón a que le des un me gusta a este video. No es solo un gesto digital, es una forma de sembrar en otros la semilla que Dios ha plantado hoy en ti. Al hacerlo, estarás ayudando a que este mensaje de esperanza, de redención, llegue a más almas que hoy necesitan escuchar una palabra del cielo. Recuerda, cuando haces clic en ese botón, estás abriendo una puerta para que el Espíritu Santo toque más corazones, para que más vidas sean alcanzadas por su amor restaurador. Sé que el Señor está obrando en tu vida y por eso quiero invitarte también a suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. Al suscribirte, no te unes simplemente a una página más, sino a una comunidad viva de creyentes que cada día anhela conocer más a su Salvador. Piensa que cada video que veas aquí puede ser una chispa de luz en medio de la oscuridad, un paso más hacia el propósito eterno que Dios ha trazado para ti. Esa suscripción no es un detalle menor, es una declaración, un acto de fe, un paso de obediencia que dice: Señor, yo quiero seguir creciendo en ti. Y ten presente algo muy importante: hay muchos hermanos y hermanas alrededor del mundo que no tienen una iglesia cercana, un lugar donde congregarse. Para ellos este canal está siendo un refugio, un altar, un espacio de comunión. Por eso cada vez que comentas, compartes o simplemente apoyas este contenido, estás bendiciendo a otros. Estás haciendo posible que la palabra de Dios fluya más allá de las fronteras, alcanzando hogares, corazones, vidas sedientas de verdad. Déjame ahora compartir una última reflexión antes de despedirme. El simple acto de compartir este video puede tener un impacto eterno. Cuando tú decides enviarlo a alguien, no sabes si esa persona está luchando en silencio, al borde de la desesperación, con el alma cansada y sin rumbo. Y tal vez, solo tal vez, este mensaje sea justo lo que esa alma necesita para reencontrarse con el Dios que nunca se ha ido. La palabra del Señor tiene poder y compartirla no es un gesto cualquiera, es un acto de obediencia, un acto de amor. No guardes esta bendición solo para ti. Deja que circule, deja que fluya, hazlo llegar a donde más se necesita. Y cuando este video llegue a su fin, no te apresures a cerrarlo. Quédate unos minutos más, permítete reposar en la presencia del Señor. La música que escucharás no es un simple fondo,
es una invitación a conectarte con la paz que solo Dios puede ofrecer. Ora, alaba, agradece, reconoce la fidelidad de aquel que ha estado contigo cada día. Este momento de silencio, de recogimiento, puede ser el inicio de algo nuevo en tu vida. No interrumpas este tiempo santo. Permanece unos minutos orando, dejando que la paz de Cristo inunde tu ser. Y si en ese tiempo sientes que Dios ha hablado directamente a tu corazón, te animo a que lo compartas con nosotros en los comentarios. No es solo para nosotros, es también para ti. Es un testimonio, un memorial de lo que Dios está haciendo contigo. Reflexiona por un instante. Si hoy has recibido algo nuevo, si esta palabra ha sido como un río de agua viva para tu alma, no lo dejes pasar. Haz de esta enseñanza una parte viva de tu caminar diario. Levántate mañana con un nuevo deseo de buscar al Señor en oración, no como una rutina, sino como un encuentro real con tu Padre Celestial. Que cada oración sea un cántico, una entrega, un altar. Y antes de cerrar, quiero decirte algo muy importante. No es una coincidencia que estés aquí. Si llegaste hasta el final, si el Espíritu de Dios te ha sostenido hasta este punto, es porque hay un propósito eterno para ti. Él te ha elegido, te ha hablado y te está llamando a una vida nueva. Acepta ese llamado, hazlo tuyo. Que la oración no sea solo un hábito, sino una llama que encienda tu vida entera con su presencia. Gracias por haberte quedado conmigo hasta el final. Oro para que esta palabra siga dando fruto en tu vida y que podamos volver a encontrarnos muy pronto en un nuevo tiempo de enseñanza y comunión. Que la paz de Cristo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, te acompañe hoy y siempre. Amén.